Me escribe mucha gente del sector, dentro del sector fotovoltaico, de almacenamiento, que no es técnica, gente además importante, pero también de gente fuera del sector, preguntando por qué los sistemas fotovoltaicos, hibridados con almacenamiento o de almacenamiento puro y duro, sus números no coinciden con lo que financieramente se había previsto, ¿vale? Esto tiene dos causas y vamos a dejar fuera la mala voluntad que tienen algunas empresas, que eso existe. Vamos a centrarnos únicamente en las empresas que efectivamente quieren hacer las cosas bien y que quieren prestar un buen servicio. Bueno, ¿por qué no coinciden los números reales con los números teóricos? Esto tiene dos causas. La primera causa, la causa más obvia, es que no hay retroalimentación entre quien está operando el sistema, una vez que está en funcionamiento ese sistema fotovoltaico o híbrido de almacenamiento. No existe retroalimentación entre cómo está operando el sistema con la gente que tiene que diseñar técnicamente y financieramente esa propuesta. No existe esa retroalimentación. Entonces, esta gente que diseña el sistema de almacenamiento fotovoltaico o híbrido técnicamente y financieramente lo hacen en base a unas simulaciones más o menos certeras, pero siempre existe incertidumbre en esas simulaciones. Puedes utilizar softwares muy potentes a nivel de simulación de producción energética, como puede ser el PV6, siempre y cuando ese PV6 esté bien utilizado, porque cualquiera puede lanzar una simulación. Vamos a pensar en buenas simulaciones, gente que controle ese software u otro software. Y la parte financiera, vamos a entender que detrás de la parte financiera hay un tipo que no necesariamente tiene que ser técnico fotovoltaico de almacenamiento, que le pasan la previsión de producción o de balance de la energía dentro de un almacenamiento, por ejemplo, y le pone los números económicos, teniendo en cuenta cuánto va a vender, o sea, cuánto va a costar el sistema, etcétera, ¿no? Y pone esos números económicos con unas simulaciones también y con unos Excel y lo que sea, ¿vale? Y lo pone en marcha y todo es muy bonito. Pero claro, si luego, una vez que ese sistema se ha vendido, se pone en marcha y el sistema de alguna manera está operando, pero no está operando al 100% y no existe esta retroalimentación, estas personas en la simulación no pueden calcular o no pueden introducir esa variable de incertidumbre que existe, que siempre va a existir, eso va a existir siempre. Bien, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable? Pues ni este ni estos. Si estos no piden información a este y este no da la información hacia atrás, es imposible lanzar correctamente la simulación. Y la otra causa está en que hay que entender que los sistemas fotovoltaicos, híbridos o almacenamiento son sistemas que existen porque unos ganan dinero vendiéndolas y otros le sacan una rentabilidad económica a esa compra. Si no existiera esta transacción, si no existiera la motivación de vender y si no existiera la motivación de obtener una rentabilidad económica, no existiría la fotovoltaica, no existiría el almacenamiento, no existirían los sistemas híbridos como propuestas comerciales. Y esto hay que entenderlo. La fotovoltaica existe y el almacenamiento existe o existirá, depende en qué momento estés viendo este vídeo, porque económicamente da sentido a dos partes, si no nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo se vende un sistema fotovoltaico o un sistema híbrido de almacenamiento? Si los números, para quien lo compra, son bonitos. No tiene otra. Y esto aplica igualmente a residencial, comercial, industrial, como si es un parque fotovoltaico que cambia 5 veces de manos. Da sentido económico. ¿Y cómo le puede dar sentido económico a alguien que tiene que ver a futuro la rentabilidad de o sea, los ingresos que le va a reportar estos sistemas y por lo tanto la rentabilidad, porque estos son sistemas a 10, 15, 20 años? Pues poniendo los números bonitos. Ya está, en la venta poniendo los números bonitos. Podemos reducir el coste, por lo tanto el precio de venta, pero también podemos quedarnos únicamente con el escenario más bonito a la hora de reportar ingresos para nuestros clientes. Claro, si encima de quedarnos con la opción más bonita dejamos fuera esa retroalimentación que nos daría más certidumbre en las previsiones, pues ahí están los fallos. Es que no hay más, es que es muy sencillo, es muy simple. Tú quieres que los sistemas fotovoltaicos de almacenamiento que te toca analizar, que te toca auditar, que te toca financiar, que te toca comprar, fiarte de los números, comprueba si hay retroalimentación, comprueba los análisis. O busca un tercero que haga ese mismo análisis técnico o ese análisis financiero con criterio, que hay mucha gente muy buena fuera. Yo también te lo puedo hacer si tú quieres,
Pero hay gente muy buena que como tercera opción, como tercera, como pregunta alternativa, como consulta alternativa, te puede decir, oye, mira, sí, esto está bien o está mal, ¿vale? Y luego hay un tema muy importante que sea sobre todo en utility scale. En utility scale, en parques fotovoltaicos, hoy también se da también en autoconsumo, ¿vale? Y es que muchas veces, técnicamente, los fallos que podemos encontrar en la operación, es decir, la pérdida del rendimiento, o, perdón, mejor dicho, el rendimiento esperado versus el rendimiento real del sistema, no casa, pero no nos fijamos demasiado técnicamente porque en ese momento, en ese periodo de año o en esos años, resulta que el precio del kilovatio hora contra el que nosotros estamos comparando nuestro sistema fotovoltaico, almacenamiento o híbrido a nivel teórico, está por encima, el precio del kilovatio está por encima de lo esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor a nivel de kilovatios hora producidos o ahorros estamos por abajo, kilovatios hora producidos o kilovatios horas ahorrados, estamos por debajo de donde deberíamos, pero el precio de este kilovatio hora está por encima de lo esperado. Por lo tanto, esta carencia técnica a nivel de producción, a nivel de operación, se ve compensada con el incremento de precio del kilovatio hora que habíamos teóricamente predicho. Entonces, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los números dan. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos? ¿Cuándo los clientes empiezan a preocuparse? ¿Cuándo los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas empiezan a preocuparse? Cuando este precio del kilovatio hora empieza a ser más bajito, por el motivo que sea, y claro, ya sí se empieza a notar la carencia a nivel de producción de ese sistema fotovoltaico o híbrido. Y ahí es cuando saltan las alarmas y nos empezamos a preguntar qué es lo que está pasando. Pues lo que está pasando es que de inicio, en algún momento, en la parte de producción, en la parte de, perdón, de montaje, o en la parte de mantenimiento, o en la parte de simulación, técnicamente se ha cometido un grave error y hemos desajustado totalmente lo previsto a nivel de producción con lo que realmente luego se va a conseguir y además lo hemos de alguna manera compensado durante unos años venideros con el kilovatio hora por encima de lo que habíamos previsto. Tengo un montón de casos más como estos explicados. Entra en luiscandela.com y descárgate los 30 errores técnicos que más se cometen en las instalaciones fotovoltaicas y que tanto dinero hacen perder las instalaciones fotovoltaicas, y además recibe cada día en tu correo un consejo sobre cómo hacer mejores sistemas fotovoltaicos híbridos de almacenamiento y cómo sacarle más dinero, más negocio a este mercado. Nos vemos en el próximo vídeo.